¿dónde nos encontramos hoy? Nos encontramos en el bellísimo municipio de Santuario. Estamos a 10 minutos del municipio de Marinilla, aproximadamente unos 40 minutos de la ciudad de la eterna primavera, Medellín. Una tierra muy hermosa, estamos de visita por acá, desde Quindío hasta Santuario. ¿No? Es un proyecto de Daniel, ¿Por dónde queda Santuario? Santuario Antioquia, ¿no? Santuario Antioquia. Antioquia. Un proyecto de Daniel, que nos va a estar acompañando con unas historias muy interesantes, de emprendimiento también y de vida. Entonces, pues nada, Daniel, de pronto para los que no te conozcan, un poco de contexto. ¿Quién es Daniel Garcés? Como te quieras presentar, no te puedes limitar a la parte profesional, sino como tú lo ves. Ok, no, pues mi nombre es Daniel Garcés, soy tecnólogo en comercio exterior, tecnólogo en mercado de comercialización, también estudié parte de administración de empresas y soy un diplomado pues, en derecho inmobiliario. Me dedico a este negocio inmobiliario ya hace más de 15 años. Hemos logrado construir más de 76.000 metros cuadrados en esta zona aquí de Oriente en gran parte, más de 10 edificios construidos y eso es un equivalente a más de 900 viviendas construidas, la mayoría de ellas de vivienda de interés social. Eso es más o menos a lo que como empresario nos hemos dedicado. También tenemos internamente un negocio inmobiliario donde pues, tenemos la agencia en la ciudad de Medellín, le prestamos servicios inmobiliarios de corretaje, de arrendamiento a esta zona de Oriente y en parte de Medellín también. Excelente, Daniel. Bueno, Dani, yo por acá tenía una pregunta porque es que, bueno, ya nos contaba pues que había construido un metraje grandísimo y todo eso, pero es que eso no se hace de la noche a la mañana. ¿Qué tuvo que haber hecho atrás en negocios? O sea, ¿qué hubo antes de entrar a la construcción? ¿Qué hubo antes de entrar a los bienes raíces? ¿Qué pasó por allá? Pues sí, eso fue una evolución y digamos que fue una situación de vida en su momento, donde con la muerte de mi papá, tuve que empezar a estudiar mucho derecho, estudiar todo el tema civil, todo el tema de títulos, tuve que afrontar más o menos unos 66 situaciones diferentes jurídicas, donde tenía que yo organizar un archivo y prácticamente montar una oficina de abogado sin serlo y empezar a estudiar mucho el tema. Obviamente acompañarme de dependientes judiciales en 2 ciudades. Yo estaba en ese momento viviendo en Cali, entonces tenía dependientes judiciales en Medellín, en Bogotá, y me acompañaba pues de abogados también en las 3 ciudades, pero los dependientes eran los que más me ayudaban pues a suministrar mi información de los avances. Ahí en el medio de todo ese proceso pues fui aprendiendo mucho todo el tema de derecho y todo esto. Eso fue digamos la base gigante, porque el que conoce de leyes, digamos que empieza a entender cómo funciona la sociedad y los negocios. Entonces, las leyes nacen del comportamiento de la sociedad y lo vuelven ley al final. Entonces, cuando vas a entender las leyes, vas a entender muy bien, digamos, cómo funciona la sociedad. Eso fue una gran ayuda. Ya cuando entré en el negocio inmobiliario, eso fue, digamos, mi fuerte, tratar de todo lo que tiene que ver con estudios de títulos, escrituraciones, qué es una posesión, qué es un derecho real, qué es una hipoteca, todo el tema que corre de ahí hacia todos los lados, porque además también tienes que tener conocimiento en la parte laboral, en la parte civil, en la parte comercial, en la parte de títulos, todo eso, hasta en la parte penal, el estatuto del consumidor, todo eso te empieza a formar, digamos, un conocimiento que te ayuda mucho en el momento de empezar un proyecto. Ya otra línea es el tema de los negocios, es que cuando estás en el tema de toda la vida, digamos desde pequeños, estoy vendiendo cosas, estoy trabajando en negocios o montando negocios, obviamente he tenido también mis negocios fallidos, eso también te da unas grandes enseñanzas. Empezar a mezclar todo eso y eso te empieza a ayudar a la hora de montar, ya montarte en un negocio, digamos el que estamos mirando aquí, que es un negocio de algo así, más de 13.000 millones de pesos en ventas, pues lo puedes afrontar con toda la tranquilidad y obviamente con mucha responsabilidad, porque se requiere mucha responsabilidad, pero te ayuda mucho pues en el proceso que tienes que realizarlo. Una duda, Dani, que yo la verdad no conozco muy bien esa historia. Cuando falta tu padre, muchos se preguntarán,
¿Por qué hubo, o sea, tenía un negocio y dejó algunos pendientes fiscales que te tuviste que meter en todo ese proceso? Y además la gente se preguntará que para iniciar en el negocio de los bienes raíces pues se necesita capital, que es como la creencia típica. ¿A ti te quedó algún capital? ¿Iniciaste desde cero? ¿Cómo fue esos primeros pasos y cómo se relacionan con esa historia de tu padre? Pues si lo miramos en términos financieros, sí había unos bienes que digamos tenían un costo comercial de algo así como 500 millones de pesos. Pero las deudas acumuladas, estoy hablando de deudas desde el escenario jurídico, o sea, ya con procesos ejecutivos adelantados, embargos y demás, sumaban 1.000 millones de pesos, o sea, el patrimonio era negativo. O sea, Era menor a las deudas. sí, normalmente pues la gente empieza de cero, pues aquí toca empezar con menos 500 millones de pesos, ese es el balance. Entonces, el reto gigante era cómo revertir, cómo darle la vuelta a usted estar en menos 500 millones, con todo embargado, todos los bienes embargados, todas las acciones embargadas, cero dinero en la caja. Y ver usted cómo la descifra, ¿no? Las propiedades que se arrendaban estaban deterioradísimas porque nadie les ponía cuidado, las fincas estaban caídas, o sea, nada funcionaba. ¿Cuántos años tenía? Tenía en ese momento, cuando entré a intervenir en el tema este jurídico, tenía unos 20 años. 20 años. Ahí empecé pues con todo el proceso. Entonces ya todo estaba muy deteriorado, todo estaba muy acabado. Entonces empecé con el tema con los poquitos, esta propiedad está desocupada, venga yo la arriendo. Con esos poquitos arriendos empecé a construir y a reformar. Si ese estaba arrendado, arreglaba el que estaba malo, luego arrendaba el otro. Y empecé a crear un ingreso pasivo, pues en ese momento, con ese ingreso pasivo, empecé a moverme hacia otras, a poder tener pues libertad de movimiento, hacia las otras ciudades para entonces, bueno, ¿cómo está finca? ¿Cómo está? A ver qué le arreglaba esta o la otra. Paralelamente tenía todos los ejercicios jurídicos en el momento, ¿no? A ver cómo hacíamos para ir avanzando con todo el tema. Entonces ya la parte que me ayudó mucho fue conocer el régimen de cambios internacionales, que es saber cómo funciona el dólar. Parte de las deudas que había en ese momento eran dólares, pero cuando yo revisé los procesos jurídicos, la liquidación estaba mal hecha porque estaban haciendo la tasa de cambio al día. Entonces lo que hice fue pues, presentar un alegato para poder cambiar esa situación, y efectivamente logré que la deuda pasara de 800 a 1.000 millones en ese instante, bajarla a 148 millones de pesos. Bueno, y yo aquí algo es que vamos a ese niño de 20 años, porque uno de 20 años es todavía no está tanta la madurez. Pero, ¿qué se sentía? ¿Miedo? ¿Sentía susto cuando tenía que ir a esos Sí, claro, tribunales? todo eso era algo bien complejo porque pues la inexperiencia era algo que le hacía dar muchísimo miedo a uno. La falta de conocimiento de los negocios, el tema de que pues el ser humano igual no es que sea el más bondadoso en ese tipo de escenarios, no es algo que te ayude mucho, entonces se le vuelve una situación muy compleja. Sin embargo, hay algo que sí me motivaba en ese momento, que era muy fuerte, era que igual yo ya estaba totalmente perdido. Si yo ya estaba con menos 500 millones en un patrimonio y ya estaba todo perdido, pues hacerlo era lo mejor que podía hacer, porque pues o ganaba o seguía igual que estaba, igual de perdido estaba, ¿no? Entonces tenía que apostarla toda. Entonces mi juego era, la pongo toda, apuesto todo, me arriesgo con el que sea y venga, digamos, cómo es el negocio para poder sacarlo adelante. Entonces siempre era tirar al todo o nada, ¿no? En ese momento. Ya hoy en día, si me la ponen a esta altura de la vida, no lo haría, pero en ese momento sí lo hice. ¿Qué es más fácil emprender o es más fácil sostenerse? ¿Cuál de las dos es más fácil? Es más fácil emprender o de sostenerse. No, yo creo que sostenerse es complicado. Pensaría que es mejor emprender, o hay más variantes y más oportunidades. Sostenerse o quedarse quieto, no es que ya tengo esos ingresos pasivos y me voy a quedar quieto porque yo me sostengo con eso. A ver, me parece que es más difícil, porque pues si estás acostumbrado a siempre estar buscando más negocios y nuevos horizontes, quedarse quieto pensaría que es más complicado. Total.
Por ahí yo escuchaba antes de tras de escenas que habías empezado pues como con unos, o sea, que la gente de pronto ya te ve en este proyecto con la sala de ventas y pensarán, a pesar de lo que ya contaste, que la has tenido, no digamos fácil, pero que has tenido, digamos, modito. Pero tú contabas que también habías tenido unos trabajos, digamos, como le llaman en el mundo trabajo raso. ¿Cuáles fueron esas experiencias de esos trabajos iniciales donde aprendiste lo que era la vida real? ¿Cuáles fueron esos trabajos más duros No, o qué claro, valor sacas de eso? trabajé yo creo que muchas cosas. Trabajé siendo bodeguero de una distribuidora de alimentos, trabajé siendo chofer de esa misma empresa, trabajé en una cafetería vendiendo papa borrajada, tinto, chorizo, todo esto. Trabajaba en el colegio vendiendo relojes, pulseras, billeteras, relojes, de todo vendía. Entonces también trabajé haciendo carreras en el aeropuerto, o sea, múltiple variedad de frentes conocí, buscando pues el día de la supervivencia, o sea, cómo pasar un día más, un día más, un día más, un día más. Ya después fue que pues uno empieza a meterse en nuevos negocios y empieza a ver que pues ya trabajar hasta un año sin recibir un centavo porque ya tienes un negocio que viene con N cantidad de dinero que te puede ayudar a sostenerte otros 3 o 4 o 5 años sin problema. ¿Y cómo fue ese salto de esos trabajos a tener un negocio? O sea, ¿cuál fue el punto de partida de que dejaras de esos trabajos, digamos, tradicionales? ¿Cuál fue esa primera oportunidad de negocio? ¿Cuál fue ese primer proyecto donde tú ya te metiste en la construcción o en el emprendimiento? Pues yo casualmente en medio de todos esos cobros de arriendos y dineros que estaban por ahí como perdidos, una vez me hicieron un pago con, yo me acuerdo que fueron, creo, si fueron 153 botas tipo Brahma, pero eran pues de otra marca diferente. Realmente la Brahma es muy bonita, era una bota bastante fea. Y las traje de Bogotá, las llevé a Cali, les los mostré a un amigo, con ese amigo montamos un local en San Andresito, pusimos el amigo me dijo, yo soy capaz de conseguir unas muestras con muestras prestadas. Llenamos un local con muestras prestadas, más los zapatos que yo traje de Bogotá. Empezamos a poner esos zapatos con una muy buena comisión. Empezamos a transformar todas esas botas en Nike, en Adidas, en tenis, pues que eran muy comerciales. Y empezamos un negocio de tenis. Con el negocio de los tenis ya me podía también solventar parte de los viajes que hacía hacia Medellín, porque yo estaba viviendo en Cali. Con eso luego monté otro negocio allá mismo, que me pasó en un local que estaba embargado. Hablé, busqué el secuestro, una cosa y la otra, que nadie ha sido capaz. Y logramos montar otro negocio, entonces ya tenemos dos. También hicimos lo mismo, lo llenamos de muestras y teníamos 2 puntos de ventas. Eso fue digamos, un trampolín interesante porque ya tenía 2 negocios trabajando. Trabajamos casi 10 personas allí vendiendo tenis. Me financiaba de cuenta a los proveedores, ellos me pasaban los tenis a 30 días, lo que fuera. Y ya después pedí plata prestada para ir hasta Panamá a traer tenis. Entonces, y también venía aquí a Medellín a comprar tenis. Entonces tenía financiamientos de los proveedores de Cali, de los proveedores de Medellín, y me traía con plata prestada tenis de Panamá. Con eso tenía 2 almacenes funcionando y sostenía otra vez todo el engranaje jurídico que tenía aquí en Medellín de toda esta empresa quebrada que estaba ahí en ese momento. Eso fue, digamos, el brinco hasta que por cosas de la vida ese local donde yo tenía, que era el que más vendía, lo remataron. Obviamente me pidieron el local, entonces ya volver a empezar. Venirse a Medellín, tenía solamente un carro, Mazda 323 y 600.000 pesos. Y volver a arrancar aquí en Medellín. Obviamente ya tenía un terreno abonado con todo lo que había invertido y ya estaba logrando unos ciertos ingresos. Entonces lo que hice fue montar una inmobiliaria, que la monté con una impresora y un portátil. Y con eso los amigos empezaron a darme propiedades para yo manejárselas a ellos. Empecé a ampliar la cartera y con eso me fui yendo. Ya después yo, feria que existía, feria que iba. Feria de la construcción en Bogotá, en Cali, en Medellín, feria de ventas de La Lonja, a todas las ferias iba. Hicieron una feria de ropa, también iba, lo que fuera que me atravesaran, iba. Y empecé a conocer personas y en esas me atendieron con una finca que se consignó, la volvimos un proyecto y ahí empezamos con el primer proyecto inmobiliario donde hicimos 15 casalotes y un mall de 12 locales con 4 apartazones. Bueno, ya que estamos hablando, ya entramos en materia ya así del negocio.
para muchas personas allá afuera siempre dicen, bueno, hacer un proyecto de construcción, eso cuesta mucho dinero, hay que tener mucho dinero, o hay que tener muchísima experiencia, o hay que esperar que los planetas estén alineados, o o sea, se necesita muchísimo dinero. ¿O qué se necesita para poder montar algún día un proyecto de construcción? Pues ve, Jan, yo pensaría que a las personas que quieran pues entrar en el negocio de la estación de proyectos o desarrollo inmobiliario, pensaría que no necesariamente tenés que tener un supercapital, simplemente es tener un muy buen orden de las cosas y tener una muy buena idea de cómo funciona el negocio, porque pues yo te puedo decir que yo he montado negocios o proyectos inmobiliarios, digamos que el que menos le he invertido han sido 17 millones de pesos, pues digamos de mi bolsillo. Con 17 millones de pesos hemos generado 35 apartamentos en venta y ventas por más de 3.500 millones de pesos. Pues digamos que eso es mucho decir. Entonces es simplemente el apalancamiento total de un proyecto. Te apalancas con varias cosas: dinero de los clientes, dinero de los proveedores, dinero de los bancos, la tierra de los propietarios, y cada una de estas personas juega un papel. Si el proveedor vende a un precio contado, pues obviamente te lo van a vender un poquitico más costoso, pero es una forma de apalancamiento. El lote, si lo fueran a vender de contado, te lo van a vender a un precio, pero si te lo prestan y te lo parquean, pues te lo van a cobrar un poquitico más alto y uno paga ese precio. Entonces eso vuelve un negocio gana-gana, porque cada una de las partes que ayudan en el apalancamiento vale un poco más de lo que fuera vendido. Y uno simplemente lo que tiene que hacer es juntar todas esas partes, porque obviamente tiene su grado de trabajo, de tiempo, de complejidad, de orden, de disciplina, de constancia, varios ingredientes que hay que tener ahí y de mucho análisis. Digo yo que todo lo que se llama estadística de ventas y ayuda de cómo se está moviendo el mercado, es una ayuda muy grande, pues podemos saber cómo abordar un proyecto. Y la otra es hacer un muy buen análisis de lo que quiere el mercado, cuál es el segmento desatendido, qué está haciendo falta en un mercado para poder usted llegar a ese punto. Tú has mencionado varias veces la palabra apalancamiento. De pronto, para ti, ¿qué significa? O para alguien que no tenga mucho contexto de qué es el apalancamiento, ¿cómo lo defines? Pues apalancamiento es este tema de cómo con el dinero de otras personas vos poder juntarlo y llevarlo a generar un negocio que sea beneficioso para todos, proveedores, clientes y demás. Entonces el apalancamiento es formas de financiamiento que no sean necesariamente dinero en efectivo. Una forma de apalancamiento es que alguien te parquee un lote para trabajarlo y te estás apalancando. Porque, ¿Qué sería parquear? ¿qué sería parquear? Sería colocar un lote donde la persona que te lo entrega por medio de muchas personas utilizan carta de intención, otras utilizamos promesa de compraventa condicionada. Hay varias formas de hacerlo. Te entrega un lote y te garantiza que no lo va a vender a nadie más, sino que vos vas a tener una exclusividad por N cantidad de tiempo, llámese 6 meses, 10 meses, 12 meses, ya cada negocio tiene su particularidad. Ya ese lote está parqueado y ahí estás generando apalancamiento. Cuando vas a iniciar la obra, los proveedores hacen caja. Si el proveedor te hace caja, estás generando apalancamiento, porque ellos pondrán su mano de obras y sus materiales que tienen guardados en sus bodegas. Pero obviamente ponen un precio normalmente un poco más arriba de lo que está en el mercado. Y ahí está generando apalancamiento. Si los clientes están dando las cuotas iniciales, 30% por decir que es lo más normal, durante la etapa de preventas y durante la etapa de construcción, vos aún no tenés el producto y te estás apalancando, entonces no nos deja dinero para vos. Y otra fuente de apalancamiento ya es el dinero que los bancos te pueden prestar, que normalmente se hacen a través de créditos especiales que se llaman créditos constructor, donde te prestan ese dinero a una tasa, pues para que vos puedas llevar a cabo ese faltante de dinero entre lo que es la cuota inicial y la cuota final. Hay un lapso que no sos capaz de sostener, porque realmente si es mucho dinero, esa te lo presta el banco. Cuando ya logras subrogación de los créditos, se le paga al banco y se pagan todos los demás créditos que tengas y lograste un apalancamiento completo. Entonces un negocio de inmobiliario que puede, digamos, uno de los que hicimos, que tenía ventas por casi 15.000 millones de pesos, se logró con un apalancamiento de todas las 4 apalancamientos que les acabo de mencionar. Bueno, hemos visto que ¿usted qué opina sobre eso? Para yo poder ser constructor,
o sea, un empresario del sector de la construcción, ¿debo de ser sí o sí ingeniero o debo de tener una profesión, mejor dicho, maestrías, magíster o algo? ¿O puede ser una persona o la experiencia o cómo se puede aprender esto? Pues mira, Jan, que pensaría, yo he visto muchas personas en este negocio, sobre todo digamos que el puesto que yo desarrollo, que es como lo que es desarrollo inmobiliario o gestación de proyectos, y he visto pues toda clase de personas con diferentes formaciones. Digamos que mi formación fue en cierta forma desde el lado del mercadeo y desde el lado jurídico, pero desde el lado de ingeniería o arquitectura no la tuve. Pero también así como he visto arquitectos que dirigen un proyecto muy bien en toda la parte arquitectónica, lo saben manejar muy bien. O un ejemplo clarísimo de eso es por ejemplo lo que hace Pedro Gómez, que es el creador de los Unicentros en Colombia, y él era abogado. Entonces vos empezás a ver toda clase de personas o en este negocio, o por ejemplo personas que son ingenieros civiles, que son muy pegados al tema de los números y esto, uno los ve y de pronto usted podría decir no son tan buenos en la arquitectura, pero son muy buenos para todo el tema de fundaciones y lo que es la parte estructural, como para encontrar eficiencia en muchas cosas. Entonces pensaría yo que los que hacemos esto, pues realmente tampoco existe una formación profesional sobre lo que hacemos. Simplemente pues hemos ido aprendiendo en la vida cómo se hace y bueno, uno lo va logrando, pero al final de todo, ¿qué tienes que hacer? Pues ayudarte y digamos que yo no tengo una fuerza en la parte civil, pues siempre trato de acompañarme de un buen ingeniero civil que me esté ayudando en toda esa parte constructiva. O en la parte arquitectónica, pues me gustaría tener un arquitecto que siempre esté muy pendiente del tema de las áreas, pero cuando llega la hora del mercadeo, sí estoy yo haciéndole frente completamente a eso, para poder decirle a este arquitecto lo que la gente quiere es esto, por favor diseñame esto y cambiarle esto y esto, para uno poder llegar a ese segmento desatendido que es lo que uno siempre está buscando.